El estado de emergencia no supone automáticamente el toque de queda. Será una decisión posterior si las cosas no se resuelven, pero mi proyección es que no habrá necesidad. Y en todo caso... Porque ayer se declaró el estado de emergencia y surgieron muchísimos preguntas, cuestionamientos y dudas. Y el día de hoy está con nosotros en el piso, en el set, el señor Wilfredo Pedraza, abogado especialista en Derecho Penal, además ex ministro del Interior. Muy buenos días, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Buenos días, Wilfredo, ¿cómo está? Tenemos tantas preguntas. La primera de ellas sería, y hablo como ciudadana, como ama de casa, como usted que está viendo el programa, y dice, por favor acláreme, el estado de emergencia quiere decir no fiestas, reuniones, ¿qué pasa con la Navidad, con el Año Nuevo? Es lo que primero la población se preguntó. ¿Están prohibidas? Estamos acá. Efectivamente, Ethel, tenemos en pantalla lo que tú estás mencionando y una de las interrogantes es, ¿quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional? Vamos a ver uno a uno. El tema de las reuniones, del Año Nuevo, de la fiesta y la Navidad. ¿Está prohibido reunirse? El día de anoche, el ministro de Defensa ha precisado algo que me parece importante. No están prohibidas las fiestas de Año Nuevo, las reuniones por fin de año de los colegios, ninguna reunión que tenga una finalidad social. Por tanto, ni conciertos, nada que sea multitudinario. Obviamente, aparentemente contradice el estado de emergencia, pero ha precisado que el estado de emergencia y estas restricciones afectan solo cuando las reuniones tienen por fin la alteración del orden público. Por tanto, las familias pueden hacer las reuniones sociales públicas o privadas sin ningún inconveniente, cosa que me parece muy bien. Claro, muchísimas gracias por aclararlo, señor Wilfredo Pedraza. Entonces sí se puede, Navidad, Año Nuevo, el fin de la unión familiar y las celebraciones están permitidas. ¿Y qué pasa con los conciertos? ¿Qué pasa con el área de entretenimiento público? El teatro, por ejemplo, en fin. El estado de emergencia supone suspender, como bien se dice, el derecho a la reunión pública privada, pero el Ejecutivo ha limitado. El estado de emergencia responde a regular o resolver la situación que hoy vivimos, esta violencia penosa. Eso, sin embargo, no va a limitar conciertos, no va a limitar ningún tipo de actividad que tenga una finalidad lícita. Y me parece bien, porque al margen de los problemas que hoy vive el país, la ciudadanía tiene que seguir viviendo, seguirse produciendo, de manera tal que hay que hacer la vida con la absoluta normalidad y estas restricciones van a afectar a quienes tienen vocación por la violencia. Por supuesto, sobre todo en un país, venimos de una pandemia de 2 años, Exacto. no haber podido estar con la familia en fiestas y este sin duda ha sido un año distinto, el cual se ha celebrado. También se habló en un momento, nos van a dar toque de queda, entonces no vamos a poder salir. Esto no se ha dado, ¿verdad? No, el estado de emergencia no supone automáticamente el toque de queda. Será una decisión posterior si las cosas no se resuelven, pero mi proyección es que no habrá necesidad. Y en todo caso, quizás sea muy focalizado. Por lo pronto, la situación tenderá a normalizarse, espero, y no habrá necesidad de una decisión de esa naturaleza. Perfecto. Tenemos también el siguiente punto que es libertad de tránsito por el territorio nacional. ¿Qué significa? Que las personas estamos prohibidas de transitar de un punto a otro. O en todo caso, la policía puede prohibir que, por ejemplo, ciudadanos de Lima se trasladen a Huancayo o viceversa. Pero esa restricción también ha sido, digamos, galvanizada por el ministro de Defensa, indicando que esa prohibición alcanza para aquellos que vienen a cualquier ciudad o llegan con fines de alteración del orden público. Por tanto, es una restricción relativa, podemos viajar. Y a propósito de eso, me parece importante restablecer el puente aéreo, a resolver el tema de Cusco, Arequipa. Claro, la información que tengo es que hay centenares de turistas que ya no tienen recursos para pagar su alimentación y hospedaje. Y creo que entonces Mincetur debería tomar acción para empadronarlos, proporcionarles alimentos, hospedajes, mientras se restablecen los vuelos aéreos, que creo debería ser una absoluta prioridad. Exactamente. Ahora, Wilfredo, para tenerlo así recontra clarito, porque a veces nos queda todavía la duda. Si yo tengo un familiar que se encuentra en Huánuco o en Cusco y quiero ir a pasar la Navidad o quiere venir a pasar la Navidad acá conmigo en Lima, que no se preocupe, que no lo van a detener y no lo van a regresar a su lugar de origen. De acuerdo, Janet.
el familiar puede viajar. La única recomendación es que tiene que tener el documento nacional de identidad. Eso es una regla básica. Claro, el DNI. Es decir, no necesita permiso, salvoconducto, etcétera. Ningún permiso. Lo que la policía puede hacer es obviamente intervenir personas que están en tránsito de viaje para identificarlos, pero en tanto porten su DNI, no tengan ninguna expresión de participar en estos procesos violentos, podrá transitar sin ningún inconveniente. La regla, por tanto, es hacer la vida de la manera más Justamente hablando natural. del DNI, en un estado de emergencia debo de salir sí o sí portando mi DNI, ¿verdad? Todo- Absolutamente, eso es una obligación básica y los ciudadanos que nos escuchan Por favor, deben tenerlo atención. absolutamente claro. Llevar siempre el DNI, porque por falta de identidad sí pueden ser conducidos a una comisaría. Podemos ser detenidos si no Ah, tenemos el DNI en la importante. mano. Qué importante, qué importante. Entonces, tomar, por supuesto, las precauciones respectivas. La libertad de reunión, algo que preocupa muchísimo a los ciudadanos en este momento, entre tantas cosas que tenemos de preocuparnos. Es quizás la principal restricción. Está prohibido reuniones públicas con fines de alteración del orden público. Plaza San Martín, las plazas principales. Pero hay que insistir, eso no afecta a las reuniones públicas Las ni privadas. manifestaciones, pero se están dando por todo el Bueno, país. primacía de la realidad se va a dar, se irá, espero, extinguiendo poco a poco. La policía tendrá que actuar con la energía que corresponda, especialmente en aquellos lugares donde están usando violencia, donde atacan comisarías, oficinas del Poder Judicial, Aeropuertos. Ministerio Público, aeropuertos. Claro, ahí la respuesta tiene que ser contundente, enérgica, fotografiar, hacer trabajo de inteligencia para denunciar a quienes dirigen esos procesos que ciertamente no son espontáneos, están absolutamente programados. Una tristeza realmente, pero aquí estamos en América Hoy para entender un poquito más de lo que está pasando en nuestro acontecer nacional y vamos resolviendo punto por punto. Y libertad y seguridad personales, ¿a qué se refiere precisamente? En el estado de emergencia, la policía está autorizada para detener a las personas sin mandato judicial. También está autorizada para ingresar a una vivienda sin mandato judicial. Eso es lo que la gente... Pueden ingresar a mi hogar, tengo que abrir la puerta, pueden ingresar las autoridades porque estamos en un estado de emergencia. La recomendación es que si la policía intenta ingresar, que le demos las facilidades que correspondan. Obviamente, se trata de una restricción que seguramente la policía va a usarlo con mucho criterio, con proporcionalidad, con evidencia. Es la idea. Tampoco se puede detener a las personas sin ninguna razón, ciertamente. Tampoco ingresar a un inmueble sin algún fundamento. Pero si existe, en perspectiva policial, un personaje que está en una vivienda, que participa o tiene algún elemento contundente para las marchas, ingresará sin ningún Ahí sí problema, podría. incluso violentando la puerta, claramente. Clarísimo, Wilfredo, tenemos Wilfredo. sin duda el estado de emergencia más reciente que vivimos durante la pandemia del COVID. Es lo mismo lo que estamos viviendo ahora porque los ciudadanos digamos que ya tenemos experiencia en este tipo de situaciones. Es lo mismo formalmente, pero la causa obviamente es diferente. En el caso de pandemia, las restricciones era no tránsito para no contagio, pero aquí las restricciones responden a un tema puntual: alteraciones graves del orden público, porque un Estado de Derecho no puede permitirse el lujo de observar simplemente que algunos ciudadanos, quizás vinculados a propósitos subversivos o a fines desconocidos, alteren el orden público, violenten propiedad privada, ataquen medios de comunicación, y eso por supuesto es inadmisible. Yo creo que el Ejecutivo trabaja bien distinguiendo cómo accionar contra esos sujetos, violencia, represión dura y con fiscalía incluida, con la implementación de mesas de diálogo para atender plataformas que ciertamente hay plataformas sociales que hay que atender. Qué claro, de verdad, qué Muchísimas bueno haberlo gracias. tenido, Wilfredo Peraza. Exactamente, él es un abogado especialista en derecho penal, tan necesario en este momento que los profesionales hablen y nos puedan pues establecer y aclarar un panorama tan trágico que Nos estamos quedamos viviendo en más este momento. tranquilos, además, Janet, Muchísimas ¿verdad? Porque gracias. se había dicho tantas cosas que ahora ya está clarísimo. Entendiendo, Ethel, porque Sí. se dicen tantas cosas, hay tanta información que necesitamos al especialista por venir, Wilfredo, esta mañana a América Hoy. Muchas gracias. Gracias, Janet. Gracias, Edel.